Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Hu, que se dice al revés lo mismo que al derecho. Ok, las que han visto dorama o novela coreana sabrán de qué hablo, ¿no? Pero no podía no podía dejar de pasar a hacer el chiste. Entonces, ok, vamos a hacer a Young, la abogada. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita o lo que ustedes gusten de tipo de estambre. Nada más que va a variar un poquito el tamaño. Y voy a utilizar color carne para el cuerpo, que son las manitas, la cara y las piernas. El café lo voy a usar para los zapatos y el bolso. Este color se llama mantequilla. Este lo voy a ocupar para el traje sastre, el blanco para la blusa y el negro para el cabello. ¿Ok? Voy a utilizar un gancho del número 3 y vamos a ocupar unos botones de 1 centímetro de diámetro en color negro. Ok, vamos a ocupar estos y voy a ocupar ya solamente. Ok, iba a ponerle pero este es un tiburón, no una ballena, entonces mejor ya no lo use, pero a ella le gustan mucho las ballenas. Y entonces vamos a comenzar haciendo esto. Va a quedar como de 25 centímetros de alto. Y voy a hacer la faldita aparte, o sea, se va a ver aparte la faldita y el saco. Y la bolsita también, va a ser todo aparte. Los zapatitos sí no es de quitar y poner, o sea, eso sí, los voy a dejar así. Y el cabellito estoy pensando cómo hacerlo, si tejido o ponerlo de mechita por mechita, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, vamos a hacer el bracito y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. A ver. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a subir. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena, por si se me olvida mencionarlo. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer. Vayan rellenando, porfa. En la vuelta 7 hacemos 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto en color blanco. Ok, entonces, ay, perdónenme, en la vuelta 8 voy a cambiar el color y voy a tejer de la 8 a la 15 punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, ya quedaron los bracitos y ahora vamos a hacer las piernas. En las piernas, la primera pierna la podemos rematar, la segunda no, para poderlas unir. Entonces voy a comenzar con el color café y voy a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. 1, 2, y en la segunda cadena voy a hacer, ahí está, voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Luego subo con una cadena y hago en la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejemos y regresamos. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Disculpen el sonido, es mi ventilador, pero tengo que ventilar mi habitación porque está mucho la humedad y entonces necesito ponerlo. Pero disculpen. Entonces, seguimos. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, entonces lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, tomando el punto completo. Ok, entonces lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. Va una, pero vean cómo las hago. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo hago así para que quede parejito el color, ¿ok? Luego tejo 12 puntos bajos y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 8, no, espérenme. De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y vamos a rematar si es la primera pierna. Si es la segunda pierna, no rematen y vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Entonces, la primera sí se remata, la segunda no. Ok, ahora vamos a unir las piernitas y cambio de color. Hago una cadena, tejo
10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 3 cadenas. Luego alineo y clavo. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo las 3 cadenas con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 de la siguiente piernita. Cierro la vuelta. Ay, espérenme que la clavé mal. Ahí está. Y vean, ya quedó unido. Ok, en la vuelta 20 voy a hacer lo mismo. 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 3 puntos bajos en las cadenas. Ahí está, 2 y 3. Y aquí son 15 puntos bajos en las piernas, en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y luego 3 puntos bajos, 2, 3 y luego 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta, ¿ok? Y vean, ya quedó. Ok, en la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. En la vuelta 23 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejemos 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 26 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
En la vuelta 27 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Punto completo son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, 2, 3 y la disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Entonces, subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos. Agarro un bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y entonces lo vamos a unir con 4 puntos bajos. Otra vez, 2, a ver, 3, 3, 3 y 4. ¿Ok? Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y entonces lo parto a la mitad y hago esto. Clavo otra vez y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 son 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, a ver, 1, 2, luego un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos. Entonces quedamos 3 puntos bajos, una disminución. Un punto bajo, 2 disminuciones y un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos. Ok. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4,
5 y hago una disminución y tejo 6 puntos bajos y me va a dar un total de 12 puntos. Ok, lo tejo y regreso, cambio el color a color carne. Ok, aquí cambio a color carne y regreso. Ok, en la vuelta 36 voy a hacer punto por punto en color carne. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, ok, en la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Ok, son 2, 4, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Ok, voy a marcar porque yo siempre me pierdo y entonces tejo punto por punto. Cada vuelta va a tener 48 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena. Entonces lo tejo y regreso. Ok, ahí está. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, ok, en la vuelta 54 ya clavé el palito. Yo le pongo como sostén un palito. Miren, pueden ponerle ay, se me fue el nombre, silicón en barra y atravesarlo. Yo le pongo me ha funcionado y no es peligroso, pero como gusten. Ahí sí es al gusto. En la vuelta 46 y 47 yo pongo los ojos, más o menos. Siempre por lo regular caigo en esa medida de los ojos. ¿Qué otra cosa? Ah, y ya empecé a rellenar alrededor del palito. ¿Ok? Entonces ahora en la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4
y una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 57 es un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Lo que pasa es que me cuesta más tejer porque la cámara está en una posición que no me lo permite. Entonces, un punto bajo, una disminución, lo tejo, sigo rellenando y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 58, voy a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a las 6. Vamos a rematar. Dejo estambre para que pueda coser el centro de la cabecita y regreso. ¿Ok? Ay. Ok. Vamos a empezar. Ya terminé el cuerpo. Vean. Y mide 25 centímetros. Entonces, voy a voltear la muñeca con la cabeza hacia mí y voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena sin soltar las puntas, así. Y aquí, en la parte del medio de la cadera, voy a jalar de mi cuerpo hacia el frente, clavo. Y entonces, ahí voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Y así, sucesivamente voy a hacer en cada cadenita que dejamos libre, voy a hacer un punto bajo. Estoy usando el color mantequilla y vean, punto por punto hago esta primera vuelta, lo tejo y regreso. Ok, vamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento por toda la vuelta hasta donde alcancen. ¿Ok? Entonces 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 2, 3 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok, de la vuelta 4 a la 16, vamos a tejer punto por punto. Yo creo que no es hasta la 16, ha de ser como por la 12. Entonces, voy a tejer de la 4 a la 12
y regreso para decirles si seguimos o le dejo ahí, ¿ok? Entonces tejemos de la 4 a la 12 y regreso. Ay, perdonen, y es punto por punto, ¿ok? No hay aumentos ni disminuciones. Entonces de la 4 a la 12, punto por punto. Ok, ven, sí tenía razón, hasta la vuelta 12. Entonces, ahora vamos a hacer el saquito de Huyong, y el saquito lo vamos a hacer así. Vamos a tejer, vamos a necesitar marcadores de vuelta y vamos a tejer 22 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más 1. Luego, a partir de la segunda cadena vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y vamos a marcar en medio del aumento, en medio, ¿ok? Y luego tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y marcamos otra vez en medio del aumento. Entonces, luego tejemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo un aumento. Y vamos a marcar en medio del aumento. Ahí está. Luego tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y el aumento. Marco en medio del aumento. Ahí está. Y tejo 1, 2 y 3 puntos bajos. ¿Ok? Ahora giro el tejido. Así. Y subo con una cadena y hago punto por punto hasta cuando llegue a la marca. Aquí en la marca voy a hacer un aumento. Y vean, subo la marca en medio del aumento. Y así hago todas las vueltas, toda la vuelta. Donde está el marcador, hago el aumento. Lo subo en la parte de en medio del aumento. Vean, hice el aumento y subo la marca. Aquí en medio, ¿ok? Así lo tejo toda la vuelta. Y entonces otra vez vuelvo a subir con una cadena y vuelvo a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer hasta la vuelta 7. De la 2 a la 7 tejo así, punto por punto, la marca, un aumento. ¿Ok? Esto lo hago para que no contemos, para que no estemos contando y contando. Y es más fácil y más rápido. Y miren. ¿Ok? Y subo. Entonces lo hago y regreso. Ok, ya quedaron las 7 vueltas. Las 7 vueltas. Ay, perdónenme. Me quedé más bien sin voz. Subo con una cadena y voy a tejer hasta la primera marca. ¿Ok?
tejo punto por punto y aquí en la marca tejo otro punto. Quito la marca y me voy así a la otra marca, ok, y hago un punto bajo. Me voy a la otra marca, punto por punto, ahí está, ok, aquí llego a la marca, quito la marca y así levanto esto y me voy para acá y hago punto por punto, ok, quito la marca y así ya hago las mangas. De la vuelta 9 a la 12 voy a tejer punto por punto, ok. ¿Cómo le hago? Giro el tejido, subo y tejo punto por punto, así. El mismo tejido me va guiando y miren, aquí donde está la manga, el tejido nos va a guiar. Ahí va un punto y aquí va el otro. Y vean, quedó la manga. Entonces, tejo de la vuelta 9 a la 12, punto por punto. Ok, miren, ya quedó en la vuelta 12, se quedó bonita. Entonces, vamos a rematar y voy a hacer las manguitas. Ok, entonces, rematamos y regreso. Ok, vean, ya quedó la manguita. Entonces, ahora vamos a hacer la manguita del otro lado y voy a explicarles. Voy a hacer una cadena, sin soltar las puntas voy a jalar. Y voy a hacer una orejita. Ahí está. Aquí voy a clavar este. Voy a hacer una cadena. Ahí. Y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer un punto bajo por cada hoyito que encuentre y son 14 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y voy a hacer de la vuelta 2 a las 5 punto por punto. Son 14 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? De la 2 a la vuelta 5. ¿Sale? Ok, miren, ya rematé. Y entonces, para esconder estas tiritas, yo siempre hago esto. Clavo primero la aguja y luego ensarto. Así. Y luego ya jalo. Y corto. ¿Ok? Y entonces ya quedó. Vean, ya quedó el saquito. Ahora vamos a hacer el morral. Y ya nada más nos faltaría hacer el bolso. Pero vean, ahí está. Así. ¿Ya vieron? Ok, entonces ahora vamos a hacer el bolso. Y ese lo vamos a hacer con el color café.
y vamos a tejer 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y saben que nos faltan los audífonos. Todavía me faltan los audífonos. Ok. En la 12 voy a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ok. Y voy girando. Giro y hago 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí, miren, hay un ganchito y ahí voy a hacer un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. De la 2 a la 10 voy a tejer punto por punto. Y va a quedar la bolsita. ¿Ok? Entonces, la tejo y regreso. Aquí en las vueltas no va a haber aumentos. Nada. Así. ¿Ok? Y entonces, lo tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto y regreso. No vayan a rematar, porfa. ¿Sale? Para indicarles qué es lo que sigue. Ok, vean, ya llegué a la vuelta 10 y vamos a hacer 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, voy a hacer 5 más, 3, 4, 5 más 1. Y aquí no la voy a pegar acá para poderle poner un botón y que le podamos quitar y poner la mochilita. Entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 35 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Aquí al terminar vamos a poner aquí mismo donde empecé un punto deslizado. Y vamos a rematar. Entonces, voy a pegar un botón pequeño de este lado. Y voy a atorar la tirita. ¿Ok? Para que podamos quitar y poner la bolsa. Porque la bolsita va atravesada. Entonces, esto lo escondo así. Y así y clavo. Ya quedó. Corto. Y busco el botón. Ok, miren, ya quedó. Ya le puse el botoncito y ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer los audífonos de una vez para ya nada más hacer el cabellito y luego ya pegar los audífonos. ¿Ok?
Voy a tejerlos con el hilo negro y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Entonces, ya que quedó sin rematar, voy a tejer 25 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver, veamos con 20. No, 25. A ver, 21, 22, 23, 24. Ay, perdón. Perdónenme. Con 24 cadenas más una, que son las 25. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en esta parte final, ahí donde empecé la cadena, voy a hacer un punto deslizado. Igual que en la mochila. Y entonces, hacemos otro circulito igual como los que les enseñé, hasta la vuelta 4 y ya. ¿Ok? Para que queden los audífonos. Vean. Entonces lo hago y regreso. Ok, ya terminé el otro lado, la otra, y entonces dejé estambre. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a coser aquí la puntita. Entonces, van a decir, es que no tiene mucho caso. Para mí sí, así es más fácil que yo mida la distancia de oreja a oreja. Entonces, vean, yo lo clavo aquí, en la mera orillita, y agarro otro punto de acá. Y así. Y espérenme, dejen, veo. Así dije, ay, falta que lo pegue mal. Tienen que fijarse que los dos estén hacia el mismo lado, porque si no, o sea, boca abajo o boca arriba. Porque si no, les va a pasar como ahorita a mí. Que me espante. A veces hago las cosas por inercia y no me fijo, pero ok. Ya quedó. Y voy a hacer esto. Voy a pasarlo. Y corto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a hacer el cabellito. Estuve pensándolo mucho anoche y dije, ¿cómo le haré? Creo que lo voy a hacer el típico de cortar las tiritas de estambre y luego ya darle la forma. ¿Por qué? Es que su cabellito de esta chica se me hace como muy sedosito, muy bonito. Y si lo hago como tiesecito, no sé, siento que le quito algo a la muñeca, como que ya no se va a ver igual. Entonces, miren, ya quedó aquí. ¿Vieron? Ya quedó. Entonces, ahora, el cabellito. Ay, espérenme. Voy a medir así. Aquí.
tiene que quedar como a los hombros. Entonces corto, no les doy medida, hagan esto que hice, porque estoy viendo que a veces los muñequitos les quedan diferente, un poco diferentes a los míos por el tipo de estambre que usan. Entonces, yo les sugiero que sí lo tomen así hasta los hombros, del centro de la carita, de la cabecita a los hombros, y vayan cortando. Voy a cortar muchas tiritas y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner la muñeca viendo hacia allá el cuerpo, contrario a mí. Corté otras tiritas para el fleco, chiquititas. Han de ser como de 10 centímetros. Entonces, voy a tomar 3 tiritas y las parto a la mitad. ¿Ok? Y voy a contar 2, 4. Entre la 4 y la 5 voy a clavar a la mitad de la cabeza. ¿Ok? Y paso los 3 cabellitos. Y clavo donde clavé primero. Y me voy hacia atrás. Vean, así. Jalo. No importa esto que se vea porque lo voy a tapar con los flecos. Pero si quieren esconderlo no hay problema. Y vean, entonces agarro otros 3 cabellitos y lo parto a la mitad. Paso por la mitad y donde terminó la otra puntada y lo paso para la siguiente hilera. Así, hacia atrás, hacia abajo. Y así me voy, ¿ok? Lo voy a llenar hasta como por aquí, a la vuelta 2, 4, 6, más o menos, del otro lado del centro, ¿ok? Lo hago y regreso. Ok, ahora, vamos, ya llegué a la parte donde les dije y vean, está así. Entonces, aquí voy a hacer esto. Voy a agarrar 3 tiritas otra vez a la mitad y voy a irme para un lado. Entonces, la mitad y vean, aquí hago esto. Me voy, pero voy hacia un lado. ¿Ok? Agarro otra vez 3 tiritas. Voy a la mitad. A ver, ahí. A la mitad. Agarro, clavo aquí y me voy hacia un lado. Así. Cuando lleguen de este lado, hagan de cuenta que hacen como 5 tiras de este lado y 5 de este lado. Rematan aquí y se pasan para este lado, ¿sí? Entonces, así lo hago. 5 así la mitad. Clavo y me voy hacia un lado. Y vean. Así va quedando, ¿ok? 5 tiras de este lado y 5 de este y regreso. Aunque el fleco va a ir así como está aquí, van a hacer el fleco en la parte de enfrente y van a hacerlo de aquí. Igual. 5 de este lado y 5 de este lado a partir de la mitad del flequillo de aquí. ¿Ok? Y lo van a hacer con estos cortitos. Entonces, lo hago y regreso. Ya va a estar listo el cabellito así. Y regreso. Ok, vean. Ya quedó el cabellito. Y ya hice el flequito como les enseñé en la parte de atrás del cabello. De esta parte. Así es el mismo tipo de unión del flequito. Ya pegué los audífonos. Esos son fáciles. Con silicón líquido los pegan y ya quedó. Entonces, ahora voy a pegar sus ojitos. ¿Ok? Para mí es más importante pegarlos al último porque me funcionan más. ¿Ok? Ya saben, ustedes pueden hacer las variaciones que quieran. No importa. Yo les doy la base y ustedes hacen los cambios. ¿Ok?
Es que veo que me ponen mucho de que les gusta a ustedes con boquita. Pues es muy respetable. La verdad es muy respetable. A mí no me gustan con boquita, pero pues, o sea, nada más póngale la boquita y ya. No, no hay problema. En serio. Y entonces, yo lo hago a mi forma, pero ustedes pueden hacer variaciones. No hay problema. Entonces, los pego. Espero tantito a que se seque. Y nos falta hacer las cejas. Y la nariz. Entonces, lo dejo que seque tantito y regreso. Yo para las cejas uso retacitos de hilo. Y entonces, aquí y lo mando para acá. ¿Ok? Así. Si la quieren más pequeña, es al gusto, también es al gusto. También la forma de la ceja es al gusto. O sea, nada más, eso sí, tienen que ir alineadas. ¿Ok? Van alineadas. Y van así. Espérenme, que quedó muy acá. Ok, ahí está. Y voy así. Y voy así. Y lo mando para otro lado. Ay, me acordé de cuando se le ocurre una idea y que se le levanta el cabellito. Me dio una risa. Siempre me da risa cuando le pasa eso. Ok, entonces. Ahora voy a utilizar estambre abuelita para la nariz. Ya saben, ese sí lo uso yo para la nariz porque tiene, ay, perdónenme, tiene otra textura y tiene otro grosor y otro tono de color. Entonces eso me ayuda mucho. Vamos a hacer el nudo. Y en la parte de en medio, espérenme, que se está moviendo esto. Ahí está. Hago esto. ¿Ok? También el tamaño de la nariz, como ustedes gusten. Y paso 2 veces de forma horizontal. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, voy a hacer la nariz. ¿Ok? Hasta cubrir las dos horizontales. Así. Ya saben, si gustan, ustedes pónganle boquita, no hay problema. Yo no le pongo boquita. Y hago esto. Ya remato en la última y clavo y lo mando a otro lado. No jalen tanto para que la naricita se vea como resaltada. ¿Ok? Ahí está. Ahora, vamos a ponerle chapitas. Ay, espérenme, que si no se mancha la muñeca. Ahí está. Ahí está. Ay, perdónenme, se mueve por el escritorio. Se mueve el escritorio. Ahí está. Ahí está. Ay, espérenme. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Huyong. Y vean. Espero les haya gustado este tutorial. Que compartan, se suscriban. Mide 25 centímetros. Tiene sus audífonos, aunque no parece.
pero sí, ahí están. La bolsita se quita, tiene un botoncito en la parte de atrás y vean. Espero les haya gustado, que compartan y se suscriban. Te invito a mi sección de videos en mi canal para que veas ahí todos mis tutoriales, ¿sale? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.